Ok, ya estamos aquí nuevamente. ¿En qué nos quedamos así? Ayer, profe, retomamos sobre los plazos y los términos. Vimos todo el proceso, el artículo 39 lo explicamos, vimos como los esquemitas de notificación, de cuando nos llega la notificación y el plazo que tenemos para donde corre el término y el término empieza a correr 15 días. ¿Viste tu Sobre correo de grupo? ¿El WhatsApp de grupo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no están al pendiente en el WhatsApp de grupo, Nadie envió que les envió un exhorto. Pero en fin, ya veo que no quieren participar. Ya, es que como una compañera había preguntado si alguien tenía un formato y usted envió un exhorto, ya vi. Bueno, sí, no les vamos a enviar formatos. Únicamente yo envío un exhorto para que vieran que es un exhorto y más o menos cómo se estila el exhorto. Pero entonces vamos a regresar nosotros a nuestro tema. Estamos viendo plazos y términos. Rápidamente vamos a leer. Sí. El 130, por favor. Ya sabemos del 129, que los plazos empezarán a correr. Si es notificación o emplazamiento personal, al día siguiente. Si es por boletín judicial, ¿sí? Al día siguiente de que surta sus efectos la notificación. Sí, está con nosotros Carla. Carla, ¿estás con nosotros? Sí, profesor, buenos Buenos días. días. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que después de lo que checamos ayer, incluso hicimos nuestra lista para contabilizar exactamente los días? ¿Alguna pregunta de plazos y términos? Por mi parte, No hay ninguna, pre- profesor. Gracias, Carla. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿O yo puedo preguntar? No, profesor, Ustedes ninguna. díganme. ¿Sí? Si quieren, yo pregunto. Les empiezo a preguntar desde acciones, les empiezo a preguntar desde asesor jurídico, de formalidades, de medidas de apremio, de correcciones disciplinarias, de autos, decretos, sentencias, formalidades de escritos, ¿sí? De documentos base de la acción. También les preguntamos si quieren de notificaciones, cuándo son personales, cuándo son por boletín. Todo eso hemos visto, ¿eh? Yo quiero entrar a ver demandas, pero no puedo entrar a ver demandas si no conocemos nuestro código y no vemos qué dice. Vamos a leer el 130 rápidamente. Quien pueda leerlo ahí, se lo agradeceré bastante. Ceci. Sí, profe, aquí lo tengo. Artículo 130. La ley solo reconoce como términos comunes en los juicios los siguientes. Cuando fueran varias las personas que puedan conformar por obligaciones solidarias o casos similares, un litis consorcio pasivo, tratándose del caso de emplazamiento de todos los interesados. Segundo, para todas las partes que intervengan en el juicio, el relativo ofrecimiento de pruebas y aquellos en que el tribunal determine la vista para desahogo por las partes al mismo tiempo. Y tercero, los demás que expresamente señale este código como términos comunes. Los términos comunes empezarán a contar desde el día siguiente a que todas las personas que conformen el posible litis consorcio pasivo o todas las partes en los demás casos hayan quedado notificadas. Los demás términos se considerarán individuales y empezarán a correr por cada interesado en particular cuando la notificación haya surtido sus efectos. Miren, es bien exacto esto. Vamos a pensar, no me voy a meter al litisconsorcio pasivo ni activo, porque va a ser difícil que lo entiendan ustedes. Pero esta será cuando eres de varias personas en un solo asunto. Vamos a pensar que yo llego y tres de ustedes me deben una cantidad de dinero. ¿Sí? Yo los demando, llega el actuario, admiten la demanda y dice la demanda.
emplácese personalmente a todas las partes. Las partes son ustedes, hacen mi cédula de notificación en el juzgado, le pido cita al actuario para llevarlo a notificarles, y me dice, está Juan, está Pedro y está Luis. En ese momento, buscamos a Juan, Pedro y a Luis, y puede ser que Luis no se encuentre, pero nomás esté Juan y esté Pedro. Entonces dice el artículo 130, la ley solo reconoce como términos comunes los juicios siguientes. En los juicios siguientes. 1. Cuando fueren varias las personas que puedan conformar por obligaciones solidarias en los casos similares. Y a los tres les estoy requiriendo porque los tres me firmaron en un solo documento. Entonces puede ser que yo le notifique a Juan y que le diga a Juan, entréguenle su cédula a Pedro y a Luis. A Pedro y a Luis. A los tres, con uno solo, porque los tres quieren injerencia en el asunto. Y diga a él, bueno, está bien, yo se las entrego. Pero puede ser que yo le diga, venga, aquí está Juan, y dígale a Pedro y a Luis que mañana vengo a tal hora para notificarles a ellos personalmente. En este caso, el plazo es común para los tres. ¿Sí? Quiere decir que si yo le emplazo a uno y pongo el nombre de los tres o de los tres demandados, el plazo va a correr común para los tres. Pero si yo como actuario llego y le notifico a Juan y me reservo la notificación de Luis y de Pedro, ¿sí? Le va a correr el término nada más a Juan, no a Pedro ni a Luis. ¿Sí les queda claro esto? A eso se refiere este artículo. ¿Sí? Como emplazamiento de todos los interesados. ¿Sí queda claro? ¿Sí le entendemos? Sí, profe. Para todas las partes que intervengan en el juicio, el relativo a ofrecimiento de pruebas y aquellos en que el tribunal determine la vista para el desahogo de las partes en el mismo tiempo. Igual, ya contestamos. Estamos en una audiencia de conciliación, lo vamos a ver en su momento, y en ese momento, todos los que fueron a la audiencia, hasta los que no fueron, se hacen sabedores de la apertura del juicio a prueba. Quiere decir que el hecho de que no haya estado presente, el término es común para todos. No podrás alegar de que tú no fuiste y no supiste. El término es común. Es decir, si se abre el juicio a prueba para todos, ¿sí? Si se abre la sentencia para todos, el juez va a tenerla que dictar en un solo momento. No puede dictarla a cada uno de manera personal, porque aquí nosotros todos estamos involucrados en el solo asunto. Número 3. Los demás casos que expresamente señala este código como términos comunes. Entonces, todos los términos van a ser comunes para todas las partes, excepto, ahí dice, cuando sean situaciones diversas o diferentes. Que yo te demando a ti el arrendamiento y a tu compañero le demando otra prestación. Puede ser que te notifique a ti por una y a él le notifique por otra. En ese caso sí podría ser, ¿sí?, que los plazos corrieran de manera particular cuando se les haya emplazado. A lo mejor a ti en el arrendamiento te notifique hoy y puede ser que al compañero le notifique pasado mañana y entonces esos plazos y sus términos van a empezar a correr al día siguiente de hecho el emplazamiento. A esto se refiere este artículo. ¿Alguna pregunta?
Profesor, no sé si me podría repetir otra vez el primer punto, no me quedó muy claro. Entiendo que Es que cuando se le tenemos, notifica, que sí, cuando se le sí, notifica a una persona, queda notificada él, pero lo que no me quedó muy claro es si a partir de ahí él ya se tomará como notificados a todos o se tendrá que notificar a cada uno para ahora sí que correr el plazo, como dice en este tercer punto. ok. Em, Tendríamos que ver lo que es el litis consorcio, por eso no quiero entrar mucho al detalle. La litis consorcio es el interés de las partes para intervenir en el juicio. Si yo te busco a ti, vamos a pensar otra cosa. Profe, Profe, su su micrófono. micrófono. Silenció su micrófono, profesor. Gracias, perdón. Vuelvo a repetir. Tendríamos que ver qué es la litis consorcio y vamos a verlo de una vez porque si no, no. Profe, ¿ya se lo puedo explicar rápido? A ver, Sí, entiendo que es el asunto entre varias personas, entre varias partes que tienen un fin en común, ¿no? Que tienen un problema en común. pregunta Erika. Tú me dices que no entiendes ahí. Yo te digo, voy a buscarte a ti, a Cecilia y a Raimundo. A los tres los voy a demandar por una deuda porque los tres suscribieron un pagaré en mi favor. ¿Estamos de acuerdo? Los tres lo firmaron el mismo documento. Sí, Entonces, yo te busco a ti, llego con el actuario y te digo, Heréndida Carla López Sagredo, usted debe esta cantidad. También busco a Raimundo y a Cecilia y me dices que cree que no están ellos. Ah, bueno. Pero como hay un interés común, le dejo a usted la demanda de Cecilia y de Raimundo. ¿Sí? Puede ser que tú me digas, no, yo no recibo lo de ellos, yo recibo lo mío nada más. Entonces, en ese caso, el actuario tendrá que levantar un acta, ¿sí? Por ti nada más, y decirte que te deja citatorio para que se las hagas, se los des a Raimundo y a Cecilia, porque hay interés común. A eso se refiere si la litis consorcio pasivo o activa, que como hay un interés, contigo podría ponerse de acuerdo como si fueran los tres. En ese caso, el término va a ser común para los tres, si les notifica a los tres a través de Carla. Pero si Carla dice, no, yo no recibo nada, ni yo le voy a firmar por ellos, yo le voy a firmar por y nada más. Yo veo mi problema solo. Entonces, dice el actuario, bueno, aquí está su notificación. Le digo que les avise que mañana a las 10 de la mañana los espero, aquí para notificarle a Cecilia y a Raimundo. En ese caso, no va a correr el plazo común, tendría que ser de manera separada. Puede ser que mañana le notifique a Raimundo y pasado a Cecilia. En ese caso, cada uno tendrá su término para contestar. En concreto es eso. A eso oh, se refiere ya. la litisconsorcio. Sí, Sí. profesor, ya lo entendí. Muchas gracias. Pero, para todos, pero si resulta que dice Carla, bueno, está bien, yo se los entrego. Sí. Sobre todo eso puede llegar a suceder. Entonces el secretario actuario va a poner un acta a sí mismo, reconoce la deuda y se compromete a entregarle a Cecilia y a Raimundo, sí, la copia de la demanda para que transcurra el plazo común para los tres. Porque hay litisconsorcio, hay interés de los tres. En ese caso, el término para contestar sería común para los tres. Si fuese un ejecutivo, pues 8 días para los tres. Pero si no quieres hacerlo, el actuario tendrá que buscar a Raimundo y tendrá que buscar a Cecilia hasta que los encuentre. A ellos les va a correr un plazo diferente que a ti. ¿Sí? Regularmente, cuando hay interés o litisconsorcio, el actuario dice, tenga y le dejo todo.
y fírmele. Y la gente no te va a explicar, la gente firma de recibir y el actuario en su razón o en su acta va a poner que tú recibes por todos. Y ahí los plazos son comunes. A esto se refiere este artículo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profesor, muchas Excelente. gracias. Ok, bueno. Vamos a leer el 131, por favor. Ceci. Sí, profe. Artículo 131. En ningún término se contarán los días en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales. Vamos a relacionarlo rápidamente, ¿sí? Con los días y horas hábiles. ¿Quién me dice qué artículo habla de ello? ¿Sí? ¿Cuáles son días y horas hábiles? A ver, El 64. correcto, ahí está. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los días del año, menos sábados y domingos, y aquellos que las leyes señalen como inhábiles. Artículo 64, y ya sabemos que vamos a tener en esta semana, no la próxima, días inhábiles, que será el día 2, y a lo mejor más nos van a meter por ahí, que van a ser inhábiles. No se elabora. ¿Sale? No sé si en la universidad por ahí existen horas y días hábiles. Si alguien tenga el calendario, nos pueda decir qué día no va a ser hábil. Sí, seguramente el 2 no va a ser hábil, entonces no vamos a trabajar. Sí. ¿Dudas? Ok, 132, por favor, Ceci. Artículo 132. En los autos se hará constar el día en que comienza a correr los términos y aquel en que debe concluir. Efectivamente, desde que el actuario dice en este momento, da vista al juez, y el juez va a decir desde el momento en que empezó a correr el término para contestar demanda. Lo tiene que certificar ahí, en los plazos y términos. 133. Artículo 133. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por pedido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercerse. Ok, pues ahí sabemos ya todo que es rebeldía, dejar de comparecer a juicio, caso omiso al llamado, ¿sí?, del juez para ver determinado asunto. ¿Sí? Ahí está la rebeldía. Una vez concluido el plazo, contestado o no, el juez debe de referirse a ello. ¿Sí? Y lo que hacemos las partes es acusar la rebeldía, que por medio del presente vengo a acusar la rebeldía en que ha incurrido la parte contraria toda vez que no se presentó, no dio contestación a la demanda, por lo tanto, no se le vuelva a buscar personalmente. Todas las notificaciones que se le hagan, que sean por boletín judicial. 134. Siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de las personas que estén fuera del lugar del juicio para que concurran ante el tribunal, se deben fijar un término en el que aumente al señalado por la ley, un día más por cada 200 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, salvo que la ley disponga otra cosa expresamente o que el juez estime que deba ampliarse. Si el demandado reside en el extranjero, el juez ampliará el término de emplazamiento a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Muy bien. Fíjense, bien sencillito esto. Vamos a pensar que vamos a demandar a alguien de la ciudad de Monterrey. Rápidamente, ¿alguien nos puede ayudar y decirnos cuántos kilómetros hay en la ciudad, de aquí a la de México a Monterrey? Ahí en el internet rápidamente, en su celular pueden decir cuántos kilómetros tenemos. Dice el código que cada 200 kilómetros podrá ampliar un día. Entonces, para poner un ejemplo, ¿ya tiene alguien ahí? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Monterrey? O a Sonora, o a Sinaloa, donde quieran ustedes.
¿Alguien ya encontró? Profesor, A ver, son 934 kilómetros. ahora vamos a pensar que es un juicio, vamos a poner un divorcio. Acuérdate que el divorcio dice en el 256 que son 15 días para contestar. Te da 15 días. Ahora súmale los días que considere el juez en razón a la distancia. Te dice que cada 200 kilómetros podrá ampliar un día más. ¿Cuántos días tendré para contestar la demanda? Porque además, Se silenció, profesor. sí, vuelvo a repetir la pregunta. Vamos a pensar que el artículo 256 que nos dice que tendrá 15 días para contestar la demanda en un juicio de divorcio, a la ciudad de Monterrey, dices que son ¿cuántos? ¿900? 934. Este artículo nos dice que el juez podrá ampliar un día más, así lo dice, ¿no? Podrá ampliar un día más por cada 200 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si va a ampliar un día más por cada 200 kilómetros, ¿cuántos días debería de ampliar ahí el juez? 5 días más. ¿5 días o 4? Es que es 4.6. Por eso digo que son 5, ¿no? Pues podría ampliar 5, pero podría decir 4 más. Y entonces, ¿cuántos días tendríamos para contestar la demanda ahí? 19 o 20, ¿no? O sea, dependiendo si se redondea. Muy bien. Fíjense, esto se refiere a este artículo, ¿sí? Que el juez podrá ampliar un término mayor por cada 200 kilómetros, ¿sí? Un día más. Entonces, si te daba 15 días, te podrá dar 19 o 20 días para contestar la demanda. A esto se refiere este artículo. Y así dependiendo, vamos a pensar cuántos kilómetros hay a Querétaro. A ver, ¿quién rápidamente nos puede decir cuántos kilómetros hay a la ciudad de Querétaro? ¿Ya está? Son 242. Profe, silenció su micrófono. No, perdí la señal. Ah, Ya regresó. Ok, bueno. ¿Cuántos días aplicaría el juez? Aplicarían 2 días, ¿no? Porque son Porque son 240 kilómetros. 240 kilómetros. Pues sí, sí podría ser 2 días, pero podría ser un día más, porque dice que cada 200 kilómetros no dice equivalencia. O a ver, léelo otra vez así. aquí está. Los términos que di por no, eran 104, ¿verdad? Sí, Siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de las personas que estén fuera del lugar del juicio para que ocurran ante el tribunal, se debe fijar en término que aumente el señalado por ley un día más por cada 200 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, salvo si la ley disponga cosa expresa se estime que deba de ampliarse. fíjate, ahí le da el criterio al juez de que el juez puede determinar, pero nos dice, sí nos dice el artículo, sí, la mitad, distancia o fracción que exceda de un día
o mitad. Entonces, sí debería de aplicar el juez el criterio de decir, te doy, son 15 días para contestar, te voy a dar 16 días, porque no llega ni a la mitad de 200. Si fueran 325, 310, sí te daría un día más o mitad, pero sí es claro el artículo, ¿sí queda claro? Miren, la Sí, intención de profesor. que ustedes vean, esto se hace a razón de los exhortos. Cuando se hace un exhorto, a algún lugar de la República, el juez le dice en el auto, y además en razón de que se va a girar el exhorto, se está ordenando el exhorto a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Y por la distancia, el juez ya checó y dice, le doy 5 días más del plazo ordinario, que son 15 días, tiene 20 días. Pero además, tratándose de que en este momento hay pandemia, pues le voy a dar 10 días más, porque también la ley marca un criterio, ¿sí? Toda vez que las situaciones en el país están difíciles debido a esta pandemia, a esta enfermedad, ¿sí? Para que no quede en estado de indefensión, sí, señora Juanita, le doy 10 días más para que usted se presente ante este juzgado y señale un domicilio en la Ciudad de México. Pero ella te está diciendo, debes de venir y el juicio se va a seguir aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde señalamos la competencia? Sí. Ahorita vamos a ir al artículo que nos habla de la competencia de los tribunales. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok. Ahorita buscamos la competencia, pero estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo se fijan las reglas de la competencia? Ahorita lo vamos a ver, pero ahorita estamos viendo, ¿sí? En plazos y términos. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí le van entendiendo? Ya avanzamos mucho, ¿eh? Ok. Rápidamente, 135. Pero espérame, me queda una duda. Vamos al 143, reglas de la competencia, para que entiendan ustedes cómo se fija la competencia. Aquí nos va a decir en qué motivos será juez competente de determinado lugar, porque va a haber conflictos ahí en su momento. A ver, rápidamente, sí. Reglas de competencia, 43. ¿lo leo? Sí, por favor. Artículo 143. Toda demanda debe formularse ante juez competente. Siguiente. Artículo 144. La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Siguiente. Artículo 145. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso, debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoya. Siguiente. Ningún juez puede sostener competencia con tribunal superior bajo cuya jurisdicción se halle, pero sí en otro tribunal que, aunque sea superior en su clase, no es la jurisdicción sobre él. Siguiente. Artículo 147. El tribunal que reconozca la jurisdicción de otro por providencia expresa no puede sostener su competencia. Si el acto del reconocimiento consiste solo en el cumplimiento de un exhorto, el tribunal exhortado no estará impedido para sostener su competencia. ¿Sigo? Sí, por favor. Artículo 148. Las partes pueden desistirse de seguir sosteniendo la competencia de un tribunal antes o después de la emisión de los autos al superior si se trata de jurisdicción territorial. Artículo Siguiente. 149. La competencia por razón del territorio y materia son las únicas que se puedan prorrogar, salvo que correspondan al Foro Federal. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar, y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas, sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular.
En consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presenta alguno de los casos señalados que daría lugar a la división de la continencia de la causa o de la multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. También será prorrogable el caso en que, conociendo el Tribunal Superior de Apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se seguirá tramitando conforme las reglas de su juicio, prosiguiéndose este ante el superior. Sígale. Artículo 150. Si el juez deja de conocer por recusación, o conocerá el que siga en número si lo hubiera judicial. Si no, se observará que lo que dispone la Ley Orgánica de Tribunales. Artículo 151. Es juez competente aquel en que los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente cuando se trate del fuero renunciable. Artículo 152. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede y se sujetan a la sentencia del juez en turno del ramo correspondiente. Artículo 153. Se entienden sometidos tácitamente, primero, el demandante por el hecho de ocurrir al juez en turno, entablando su demanda. Segundo, el demandado por contestar la demanda o por reconvenir al actor. Tercero, el que habiendo promovido una competencia se desista de ella. Cuarto, el tercero opositor y el que cualquier motivo viniera al juicio. ¿Digo? Sí, sígale. Ahorita voy a explicar algo, pero quiero encontrar lo que vamos a ver más adelante, que son las reglas de la competencia cuando se van a conocer determinados asuntos en determinado juzgado. Eso Pero viene vamos a en ver. el 56. Sí, pero Ah, quiero ok. que le sigas. Está bien, yo sigo, profe. Órale. Artículo 154. Es nulo todo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo, primero, la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación si la tuvo, las que se tendrán como presentadas ante el juez en que reconocida su incompetencia se ha declarado competente. Segundo, las actuaciones relativas al conflicto competencial o aquellas por las que se decrete de oficio. Tercero, cuando la incompetencia sea por razón del territorio o convengan las partes en su validez. Cuarto, se trate de incompetencia sobrevenida. Y 5, los demás casos en los que las leyes se estiman. Artículo 155. La nulidad a la que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y por tanto no requiere declaración judicial. Los tribunales declarados competentes harán que las cosas se restituyan al Estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas, salvo que la ley disponga lo contrario. Fíjese, por eso le decía que continuara leyendo. Actuado ante un juez incompetente va a dar origen a una nulidad absoluta. Todo lo que se haya actuado ante un juez incompetente, pues se puede solicitar que se declare nulo de manera absoluta. Ahora sí vamos a leer el artículo 156. Reglas para la fijación de competencia. Capítulo 2. Reglas para la fijación de la competencia. Artículo 156. Es juez competente, primero, el del lugar en el que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. 2. Ahí está. Primero, vamos a analizarlo. ¿Sí? Debo y pagaré incondicionalmente en esta plaza, ¿sí?, la cantidad de tal. Y le ponen cuál plaza es, Ciudad de México. Entonces ahí ya nos estamos nosotros sometiendo a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México. Aunque yo viva en Monterrey y me hagan un exhorto para notificarme en la demanda, yo me estoy sometiendo expresamente a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México. ¿Sí, claro? Vamos a pensar otra. Suscribimos un contrato de arrendamiento, o de compra-venta, o de mutuo, o de comodato. ¿Sí? En ese contrato nosotros al final, los contratos contienen una cláusula que se llama proemio de contrato, que es el encabezado, luego vienen las declaraciones de las partes, luego vienen las cláusulas o condiciones, viene el cierre del contrato, que es a donde decimos nosotros, ¿sí?,
que todo lo que fue plasmado dentro del contrato, sí, se tiene por reconocido, sí, se tiene por leído y entendido, y toda vez que no tiene cláusula contraria a la moral y al derecho, sí, las partes han entendido plenamente cada una de sus cláusulas o condiciones, y que asimismo se meten a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a los tribunales que pudiesen tocarles o corresponderles en razón a su territorio o su lugar en futuro. Ahí ya están ellos expresamente renunciando a cualquier fuero. ¿Sí queda claro? En los contratos establecemos nosotros las reglas de la competencia. Si no está establecido en el contrato, pues obviamente yo puedo declarar o contestar que el juez que está conociendo del asunto no es competente para conocer de él. Si queda acá, esto lo vemos siempre en los contratos o los documentos de la acción. Pero cuando no está fijado expresamente, nos vamos a ir a las siguientes reglas. Número 3. Por favor. Iba el número 2, pero me pasó el 3. Porque ya estamos en el contrato, ¿no? El lugar señalado en el contrato. Número 2. Será competente el juez del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Ahí está. Tanto en caso como en el anterior surte el fuero, solo para su ejecución, el lugar donde se encuentre la persona. Y podría haber nulidad si no se realiza de esta manera. Número 3. Tercero, el de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles, lo mismo se observará respecto a las actuaciones, a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Ok, un segundito. Nos dice esta fracción, donde se encuentre la cosa, si se ejercita acción real. Recuerden que las acciones reales son sobre bienes o cosas. Vamos a pensar, voy a litigar yo un otorgamiento y firma de escritura y celebramos contrato en la Ciudad de México. Pero la cosa se encuentra en Hidalgo, la casa se encuentra en Hidalgo. Pues yo podría ir con un juez de Hidalgo, ¿sí?, y demandar allá, aunque el contrato lo hubiéramos celebrado en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, el de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto de las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles. Yo recuerdo que hace años celebraron unas personas un contrato de arrendamiento bajo las leyes y condiciones de la ciudad, del Estado de México. Perdón, de la Ciudad de México. Celebran el contrato aquí porque tienen su domicilio ahí en Coyoacán. Pero el inmueble estaba en Altavilla, que es Estado de México. Es municipio de, sí, Ecatepec. Entonces, el problema que teníamos aquí, sí, era que decían las gentes, ¿a dónde vamos a demandar? En la Ciudad de México, toda vez que el contrato lo establecimos en la Ciudad de México. Sí, ellos dijeron con domicilio en Coyoacán. Las partes tenían su domicilio en la Ciudad de México, pero el inmueble estaba en el Estado de México, ¿sí?, y tenía ese conflicto. Entonces me preguntan a mí que cómo van a demandar, que ya un abogado les hizo la demanda en la Ciudad de México y el juez se las desechó porque les dijo que no era competente. Pero decían ellos, es que si la ley que utilizamos es un contrato bajo las normas de la Ciudad de México, bajo la compra, bajo el arrendamiento, ¿sí?, de las leyes de la Ciudad de México, ¿cómo vamos a ir con un juez del Estado de México
a demandar ahí. Ya al abogado le desecharon su demanda. Yo dije, bien sencillito. Leímos este artículo. ¿Vuelves a leerlo, Ceci, por favor? Sí, profe. Artículo 133, 156. El de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Entonces, ¿qué juez es el competente? El de la Ciudad ¿Qué ciudad? de México, ¿Por qué? porque así se estableció en el contrato. Se fijó la competencia, pero aquí te dice la excepción. Lee la parte segunda. Lee todo el artículo. Bueno, el párrafo tercero. Sí. El de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. ¿Dónde está el inmueble? En Hidalgo. ¿De acuerdo? No en Ecatepec. Ah, Y entonces, ¿cuál juez sería el competente? pues hay una acción real, el de Catepec. Correcto. Esto era tan sencillo, pero tan sencillo, porque esta fracción nos dice que tratándose de bienes inmuebles, se aplicará el lugar donde se encuentre la cosa. Entonces yo lo que hice mi demanda, establecí las obligaciones en las cuales se fijaron en cada una de las cláusulas, que eran cláusulas de la Ciudad de México, su domicilio, pero acudí al juez de Ecatepec, basándome en esta fracción tercera del artículo 156. Y entonces fui a demandar a los juzgados de Ecatepec, lo que le habían rechazado al otro abogado en la Ciudad de México, porque le dijeron que era incompetente. ¿Sí? Entonces no pudo resolver esto. Vean ustedes qué interesante es el aspecto de competencia. Aquí nos dice el 156 quiénes serán competentes para conocer de las acciones. Número 4. ¿Queda dudas, preguntas? No íbamos a entrar a esto, pero pues ya en razón, sí, a los plazos y a los términos nos refiere esto, la competencia. Número 4. El domicilio del demandado si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del Estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que escoge el actor. Ok, pues ahí el que decida el actor. Te voy a demandar el divorcio, pero ahí en caso de divorcio van a ver que va a ser el último domicilio. Siguiente, fracción quinta. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia. A falta de ¿Dónde ese está? domicilio, Ok, ahí está, nos dice claro, en los juicios sobre herencias, dónde vivió el difunto, cuál fue su último. ¿Y sabes con qué lo demuestran? Con su credencial para votar. Sí. Ahí te dice con su domicilio tal, el finado. A falta de este domicilio será el de la ubicación de los bienes raíces que forman parte de la herencia. Vamos a pensar que murió en Estados Unidos. ¿Dónde están los bienes? Sí, en la Ciudad de México. Fue de visita y tengo un asunto así que acabo de ingresar, que una señora fue de vacaciones a ver a sus hijos que viven en Nueva York y allá le da un infarto y muere. Pero los únicos bienes que tiene la señora y que además son de los hijos para los hijos, están aquí en la Ciudad de México, están en Casas Alemán. Entonces querían iniciarlo en Estados Unidos porque murió allá, ¿sí? Pero el juez de Estados Unidos
le rechazó la demanda porque dijo, esta es ciudadana mexicana y su último domicilio lo tuvo en la Ciudad de México, sí, y viene de paso, y además la casa que tiene, que va a ser la masa de la herencia, está en la delegación Gustavo Madero. Por lo tanto, es competente el juez de la Ciudad de México. Y en cuanto me acuerden el juicio, les digo qué sucedió, qué declaró con la competencia. Pero de momento es competente porque aquí se encuentran los bienes. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues ya se acabó el tiempo. Lean estos artículos, por favor, los de plazos y términos. Ayúdenme leyéndolos, sí, porque me ayuda bastante a mí para poder entrar ya a la elaboración de demandas a las etapas de juicio. Si les pido por favor, léanlo ustedes y si tienen alguna duda, mañana la comentamos. ¿Dudas, preguntas? No, profe, gracias. Bueno, pues entonces que descansen, pásenla bien. Nos vemos.